El virus del chikungunya afecta a los humanos a través de los mismos mosquitos que transmiten el dengue. Estos mosquitos se convierten en vectores del virus cuando se han alimentado de personas previamente infectadas. Aunque rara vez resulta mortal, el chikungunya en la mayoría de las personas causa fiebre alta y dolor en las articulaciones. Otros de los síntomas más comunes son dolor de cabeza, dolor en los músculos, inflamación de las articulaciones y erupciones en la piel. Este virus fue identificado por primera vez en África subsahariana hacia los años 50 del siglo anterior durante una epidemia ocurrida en Tanzania. En las siguientes décadas, el chikungunya se expandió a otros países de África, a la India, a las islas del Pacífico y finalmente a Europa. Solo hasta diciembre de 2013, el virus del chikungunya sería reportado en América en las islas del Caribe. Desde entonces, este virus ha continuado su expansión a nuevas áreas del territorio americano. Para conocer más sobre esta enfermedad y cómo prevenirla, los invitamos a una charla con los expertos en Estación Salud Medicina a Tiempo. Bienvenidos. Doctor Manuel Vargas, ¿qué significa el término chikungunya y cuál es el origen de esa enfermedad? El término chikungunya quiere decir andar encorvado. Es un término de lengua africana y viene de una primera epidemia que sucedió entre 1952 y 1953 en África, en la cual pudo ser aislado el agente infeccioso, el cual es un virus. Doctora María Victoria Valero, ¿el chikungunya es como el dengue? ¿En qué se le parece? ¿En qué se le diferencia? Sí, digamos que ese vocablo Macondé, originario de Tanganica, en Tanzania, en el límite entre Mozambique y Tanzania, de la época que refiere el profesor, estuvo muy asociado con una sintomatología que en algunos momentos puede ser cercana a la sintomatología con el dengue, pero que en una buena evaluación clínica se pueden diferenciar, además del apoyo, digamos que desde la tecnología y desde el laboratorio. Los dos son virus y son transmitidos por vectores, como lo es también la fiebre amarilla, como lo es la malaria. Cuando nos referimos a vectores, nos referimos a insectos o picadura de insectos. Sí, nos referimos a los zancudos, ruidositos que nos pueden picar en la tarde o al amanecer. Doctor Vargas, ¿cómo llegó el chikungunya a América y por qué se ha expandido tan rápidamente? A ver, veamos cómo se distribuye de lugar en lugar. Básicamente existe una persona enferma. Esta persona enferma, después de una semana de ser picada por el zancudo, va a presentar síntomas, fiebre, dolores articulares y unas lesiones en la piel, un brote, como llaman comúnmente en la piel. En ese momento tiene grandes cantidades de virus en la sangre. Al chupar la sangre del mosquito, se infecta y después de unos días hace un ciclo en el que produce más mosquitos y aparecen en su saliva. Esa saliva, cuando vuelve a comer el mosquito, entonces va a transmitir el virus. Entonces, una persona enferma que tiene manifestaciones, que tiene fiebre, que tiene grandes cantidades de virus en su sangre, a su vez, si viaja a un terreno o a un sitio donde no hay insectos, los insectos al comer sobre ese paciente que está infectado, adquirir el virus y transportarse de sitio en sitio y transmitir, crear nuevos focos de infección. Doctor Vargas, ¿y cuánto tiempo transcurre entre la picadura del mosquito y la aparición de los síntomas de la enfermedad? Aproximadamente entre 3 y 6 días. Es variable el término porque muchas veces depende del grado de exposición a los mosquitos, de la cantidad de mosquitos que estén infectados y la cantidad de mosquitos que lo piquen a uno. Entonces es variable. El término es aproximadamente una semana. Produce fiebre, produce brote, produce dolor articular, pero dentro del organismo del ser humano, ¿qué daños causa este virus del chikungunya? Sí, como lo referíamos al inicio, es un virus
que produce dolores articulares y dolores musculares. Como muchos de estos virus que producen fiebres, la principal complicación es básicamente que esas artralgias. Es un virus que, dependiendo de la carga y de la capacidad de respuesta inmunológica del individuo, de sus defensas, pues va a poderlo manejar de una manera u otra. Algunos de pronto van a tener resuelto su problema en 3, 2 meses, y algunos otros van a complicarse hasta 6 meses, 1 año con el dolor articular. Las poblaciones más vulnerables, como siempre, los niños y las mujeres embarazadas, en donde, dependiendo pues de las condiciones tanto nutricionales como en el ambiente donde estén esos sujetos, pues van a ser mucho más severas, llegando pues a presentar hasta problemas psicomotores si esos niños muy pequeñitos son infectados. Por eso, una de las recomendaciones muy importantes es: todo individuo que presente algún tipo de patología de estas o de enfermedades en las que vectores o zancudos o mosquitos están involucrados, la protección de los niños y las mujeres embarazadas durmiendo bajo un toldillo son muy importantes. ¿Cómo prevenir, cómo controlar, profesor Vargas? A ver, la mejor manera de prevenir es impedir de que haya mosquitos o insectos o zancudos. Y pues hay ciertos hábitos que tiene el zancudo en este caso, y es crecer en aguas limpias. Entonces, esas aguas limpias se consiguen muchas veces en albercas que están destapadas, en canecas que se utilizan como reservorios de agua, en floreros, en desperdicios sólidos que sirven como almacenamiento de agua. Y ahí, en esas aguas limpias, la mosquita pone sus huevos y se da todo el ciclo de desarrollo de las larvas, las pupas y los insectos maduros en esas aguas limpias, estancadas o acumuladas en albercas. Entonces, de esa manera yo creo que son medidas de higiene y saneamiento ambiental básico. O sea, si uno quiere que no suceda, pues periódicamente hay que, primero, combatir esos sitios donde crecen los insectos, y segundo, hacer campañas masivas de disminución de las poblaciones de insectos adultos mediante insecticidas. ¿Qué puede hacer la persona? Las ropas. Hay ropas de manga larga, de pantalones largos. Hay repelentes, sustancias repelentes. Hay insecticidas que se pueden utilizar sobre las ropas. Pero también hay cuestiones muy arraigadas que van con el diseño mismo de la arquitectura de nuestras poblaciones más pobres, que pues no los protege, porque fácilmente a nivel dentro del domicilio la persona puede ser fácilmente picada por estos vectores que están infectados. O sea, en términos generales diríamos, a pesar de que no es lo mismo que el dengue, las medidas de control y prevención sí son las mismas. Son muy similares porque este es un vector, un zancudito, un mosquito, que es bien característico. Si quisiéramos hacer una analogía con las cebras de África, este mosquito tiene las paticas blancas, parece como un ajedrez, y la población puede fácilmente a veces identificarla cuando es muy evidente su crecimiento en ciertas regiones. Pero tiene una particularidad muy especial, y es que él es muy fino, muy delicado, y no le gusta estar en aguas sucias, le gusta estar en aguas estancadas, limpias, y le gusta además, parece ser, por lo que describe la literatura y los expertos que lo han estudiado cuidadosamente, que se llaman entomólogos, aquellos recipientes que son oscuritos y que son los tanques bajos donde normalmente gran parte de la comunidad guarda su agua para el resto de actividades de preparar alimentos, lavar ropa, bueno, las demás necesidades que se requieren en el hogar. Las mujeres juegan un papel muy importante porque normalmente está en la cabeza de las mujeres el cuidar los niños, garantizarles sus alimentos. Entonces es importante que esos tanques donde está esa agua estén cubiertos y protegidos, y lavarlos periódicamente. Seguir las indicaciones de los servicios de salud que permanentemente están visitándolos y capacitándolos, además de pues, las actividades de fumigación que se realizan. Pero es muy importante que todo recipiente, todo florero, pues en lo posible
en aras de decorar la casa, pues no nos complique la vida y en lo posible los eliminemos, ¿no? Los lavaderos, mantenerlos tapados, no dejar recipiente, ningún tipo de recipiente, ni limpio, como las ollas destapadas con agua, ni tampoco botellas, llantas, porque juegan un papel muy importante en que se transmita. Y otro aspecto muy importante es que si usted siente o ha oído que su vecino fue diagnosticado con esta enfermedad y tiene dolores y ha tenido fiebre, consulte inmediatamente el servicio de salud más cercano o consulte a las personas que van de las secretarías de salud fumigando e informe la situación para que se tomen medidas oportunas. Uno. Utilice repelente siempre que esté en exteriores. Busque los siguientes compuestos en su repelente: DET, picardín, IR3535, aceite de eucalipto, parametanediol. 2. Los mosquitos pican de día y de noche. Utilice mosquitero. Cubra las puertas y ventanas de la vivienda con mallas que eviten el paso del mosquito. 3. No deje agua en recipientes, mucho menos si están en exteriores. 4. Las personas con un riesgo alto de enfermarse gravemente, como adultos mayores, niños menores de 2 años y mujeres embarazadas, deben tratar de no viajar a zonas con brotes activos de chikungunya. 5. Si está enfermo de chikungunya, evite que le piquen los mosquitos para ayudar a prevenir una mayor propagación del virus. Profesor Vargas, ¿cuáles son las personas que están en mayor riesgo de sufrir la enfermedad y qué complicaciones pueden sufrir? Yo te respondería diciendo, las únicas personas que no están a riesgo de tener la enfermedad son aquellas que, primero, no vivan en un sitio donde no hay insectos y segundo, ya les haya dado la enfermedad. De resto, toda la población es susceptible si va a zonas en donde está circulando el vector y el virus. La enfermedad es mucho más severa en los dos extremos de la vida. En los recién nacidos, hijos de mujeres que tuvieron la infección en la última semana de gestación, y en las personas de edad. También complicaciones cardiopulmonares, enfermedades metabólicas como la diabetes. Personas de edad van a tener mayor riesgo de tener complicaciones y enfermedades más severas, que pueden dar desde enfermedades del sistema nervioso central hasta enfermedades cardíacas. Doctora Valero, si un individuo ya ha presentado el chikungunya, ya está sufriendo la enfermedad, ¿qué debe hacer? Hay varias estrategias y compromisos que como comunidad se deben adquirir. Primero, pues informar a las autoridades de salud para que si hay vecinos en condición de riesgo puedan ser diagnosticados oportunamente. El uso del toldillo y todo lo que hemos mencionado anteriormente, como recoger todas las áreas donde ese posible vector, ese zancudo pueda crecer y se pueda multiplicar, porque ese es tal vez el mensaje, uno de los mensajes más importantes. Valen más 100 larvas muertas que un zancudo volando. Es decir, debemos concentrarnos en que en esos recipientes donde está el agua limpia y estancada no crezcan más larvas, eliminemos los huevos, porque esos huevos van a multiplicarse y vamos a tener muchos más zancudos. Entonces, es una de las recomendaciones. La otra recomendación es utilizar el toldillo y la otra, pues, trabajar con la comunidad para que se realicen estrategias y campañas para mejorar las condiciones sanitarias alrededor de las casas y contactar a los servicios de salud para que periódicamente los estén fumigando. Una recomendación súper importante. Los toldillos deben estar en perfectas condiciones y deben utilizarse en lo posible pues, para proteger las poblaciones en los extremos de la vida, como los niños, las mujeres embarazadas, los adultos mayores, pues porque su condición de riesgo y las complicaciones son mucho más complejas en ellos. Doctor Manuel, ¿hay tratamiento específico para el chikungunya? O sea, desde el punto de vista de tratamiento antiviral específico no existe. Tampoco hay vacuna. El tratamiento que se da es un tratamiento que uno llama sintomático o paliativo, que es buena hidratación del paciente y analgésicos
o antiinflamatorios, dependiendo de la severidad también del cuadro que presente el paciente. Yo creo que el mejor tratamiento es la prevención, y la prevención indica toda una actividad de la comunidad, porque muchas veces uno se puede preocupar porque en su casa se lava la alberca, no hay desperdicios sólidos donde mantienen agua, pero si el vecino no hace lo mismo, el mosquito puede volar 400 o 600 metros a buscar dónde alimentarse, entonces no sirve. Lo que nos queda claro es que es una actividad mancomunada de la sociedad, que tenemos que actuar como grupo organizado, y pues no pensar que es una enfermedad que pasa, porque como ya la gente lo ha percibido, hay personas, el 10% pueden quedar con secuelas a nivel articular, por un lado, y por otro lado no hay que olvidar que a pesar de que la mortalidad sea muy baja, de 1 en cada 1000, de todas maneras es una enfermedad que se puede complicar, que hay que reportarla, porque uno puede estar en caso o frente a un caso que es severo y que puede tener complicaciones que pueden llevar ocasionalmente a la muerte. Aunque no mate, afecta gravemente el estado de salud de las personas. Sobre todo por los daños articulares a largo plazo. Ajá. Se calcula que el 10% de los infectados podrían tener ese tipo de manifestaciones. Si hacemos una extrapolación a Colombia con los números de casos reportados, diríamos que 25.000 personas de los casos registrados, pero pueden ser 5 veces más. Es decir, entre 90.000, 100.000 pueden tener problemas articulares a largo plazo que pueden durar meses o años. Doctora María Victoria, ¿qué mensaje final le dejaría a nuestros televidentes? Sí, el mensaje más importante para la comunidad, tanto de las áreas donde se está presentando esta gran epidemia y brotes periódicos, es que sigan las indicaciones y las recomendaciones que hacen los programas de control de vectores, que tienen un acompañamiento por el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud y las diferentes agencias. Un trabajo comunitario permanente de vigilancia y detección de esos casos que pueden llegar a complicarse, y adicionalmente pues mantener los tanques con agua cubiertos y lavarlos periódicamente, cepillarlos, dejarlos un tiempo con cloro para que pues todo larva que pueda haber allí muera, y después volverlos a lavar, dejarlos 15 minutos, posteriormente volverlos a lavar para que pues obviamente como el agua es una necesidad que van a tener todo el tiempo, entonces mantenerla para sus necesidades cubierta, pero los tanques muy bien lavados. Doctor Vargas, y en el mensaje final suyo, ¿qué mitos cree usted que existen en torno al chikungunya? ¿Qué cosas no deberían hacerse para combatirlo o prevenirlo? A ver, yo creo que lo que no debería hacerse es dejar de hacer acueductos que lleven agua a la casa de las personas, porque las personas tienen que acumular agua porque no hay un buen servicio de acueducto alcantarillado. Entonces, y la buena eliminación de los desechos. O sea, esta es una enfermedad que se puede controlar, pero desafortunadamente tenemos que decir que de los países de Latinoamérica, Colombia tiene el segundo lugar en mayor número de casos después de República Dominicana. Entonces creo que esto como sociedad nos prueba para que hagamos bien las cosas. Tienen que haber acueductos para que la gente no tenga que almacenar líquidos, agua, y porque yo como les recomiendo que laven las albercas si el agua llega 2 veces a la semana. Claro. Entonces resulta bastante teórico y bastante poco práctico. Y se tienen que hacer campañas de eliminación de insectos periódicas para que esto no sea un problema. Prevención e información oportuna de los casos que se presenten. Doctora María Victoria Valero, doctor Manuel Vargas, mil gracias por su compañía el día de hoy. Esto es Estación Salud, medicina a tiempo.